Ujú, Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Alessandro Moro y hoy les vengo a explicar sobre las exposiciones de psicopatología con lo visto que se había visto en clase, ¿ok? Bueno, hoy primero vamos a continuar hablando sobre el tema de la historia de la psicopatología, ¿ok? La historia de la psicopatología había comenzado como una especie de psicología que se había denominado durante en esos años de 1878, donde se había transcurrido durante el conocimiento de la psicología clínica. ¿De qué quiere consistir eso de la psicología clínica? Es algo que esto es debido a donde se puede adquirir a lo que es un significado que se le puede dar a gracias al autor Karl Jaspers durante los años 1883 y 1969. ¿En qué se le puede consistir ese tipo de historia de la psicología clínica? Que todo eso empezó con los pacientes que se le había denominado los tipos de enfermedades mentales y las enfermedades que se le puede denominar a sus trastornos que se le puede decir. A psiquiatría, eso se le puede dar como una especie de análisis que se le puede estudiar al paciente y de la clínica que se le puede dar ese tipo de autopsias a esos tipos de pacientes, como cuáles la psicopatología había comenzado en esos años. Como pueden ver, ese tipo de imágenes que pueden presentar es donde una persona les está abriéndole la cabeza a ese tipo de personas para ver si tiene algún tipo de trasfondo del trastorno que se le puede manifestar, tales como la esquizofrenia, el trastorno de la bipolaridad y entre otros tipos de trastornos mentales que se le puede decir, y eso es lo que se le viene en esa cabeza a la persona, igual con el sucede con este cráneo que están viendo en pantalla. Pero es algo que se le dio algún tipo de los inicios de la historia de la psicopatología. ¿De qué sentido? Que eso se le da gracias a la obra de Hipócrates, que es un denominado al tipo de cerebro que se le está realizando de las primeras clasificaciones de este tipo de trastornos mentales, que es la manía, megalomanía y la terapéutica, que eso se le puede decir a ese tipo de trastorno, y de la historia de la psicopatología lleva antes desde del siglo XIX, y ya después de la actualidad, ya con los avances tecnológicos, ya eso ha cambiado bastante en ese siglo, en el siglo XXI. Y bueno, y continuamos con ese tipo de la historia de la psicopatología, que eso lleva desde el siglo XIX. Y por lo tanto, en Europa, a finales del siglo XVIII, retrocedemos un siglo atrás, donde de esos tipos se había comenzado en la Europa, que es donde se proviene el movimiento del carácter principal en Viena, que fue denominado por Franz Gale durante los años 1758 a 1893. Y de ese entonces se habían desarrollado varios tipos de, respectivamente, de esas tesis de ello, de la frenología y el mesmeremizo, de ese tipo de temas acerca de la historia de la psicopatología. ¿Y por qué es demasiado importante de ese tipo de temas de la psicopatología y su historia? Ya que esto contiene para poder diseñar las estrategias de las intervenciones tomando en cuenta de una terapia una psicoanalítica, psicoanálisis, psicoterapéutica y de esos tipos de tratamientos que se le puede dar el apoyo a la psicología clínica y en caso de la psicopatología, que es de ese mismo tema que estoy abordando, que es donde viene este tipo de las teorías, donde se le puede sugerir qué es lo que se viene. Aún existe de estos tipos de tres grandes, de la psicopatología, de la científica, están actualmente, que es la biología, el conductual y también el cognitivismo. Bueno, continuando a este tema a bordo, hoy voy a explicar sobre el significado de la psicopatología, ¿ok? El significado de la psicopatología es la ciencia que se le da al estudio, a la conducta del ser humano, donde se le vienen los procesos y los procesos mentales al ser bastante amplias y que se le lleva a un estudio de la aplicación misma, que es lo que se le denomina a la psicología básica de la psicología aplicada. No obstante, de este tipo de psicología es una especie de ciencia que se le aborda a lo que se le puede estudiar a la mente humana y es la sensación de una perfección y de unos comportamientos extraños del comportamiento del ser humano.
Y no solo es eso, también es una especie de relación en el ámbito físico y social, que es lo más acertado de este tipo de humor o de ciencia, del profesionalismo y lo que se le puede ayudar a ese tipo de personas que se le puede manifestar en los procesos de la forma mental. ¿Qué quiere decir? Es una disciplina misma del ser humano, que es una disciplina que se le puede abordar a los temas más aclamados de la psicología y en especial de la psicopatología dentro de esos mismos manuales, lo que son, que vienen el DSM-5 y el CE-10, que es lo que se le debe abordar y es una especie de disciplina por sí misma. Ok, continuamos con la salud mental según la OMS, la Organización Mundial para la Salud. Según dicen ellos, que es un equilibrio que se le debe decir entre las personas del entorno sociocultural y a los roles que se le puede decir a las emociones psiquiátricas que se le pueden manifestar. Influye tanto en el pensamiento, lo que se puede sentir y actuar, a lo que es necesario a la reacción de esa misma persona que se le puede ir. Y de la misma forma, la OMS puede definir la salud mental como un estado equilibrado y del buen bienestar que se le puede dar al individuo, por lo cual hay varios tipos de tips que se le puede dar como tener una especie de salud mental: hacer ejercicio, tener la muy buena alimentación, dormir las horas correctas, socializar a las personas, tener empatía hacia los otros, relacionarse con la familia y evitar todo tipo de sustancias ya que le puede dañar la salud mental de las personas, como cuáles, no consumir drogas, no consumir alcohol, no evitarse los malos hábitos, dejarse los abusos físicos y emocionales que se le pueden manifestar a las personas, no dejarse llevar por sus emociones, ya que la salud mental se le puede desarrollar algún tipo de trastorno mental, que eso es lo que se le puede utilizar adecuadamente, lo que son las redes sociales y la obsesión que se le puede llevar a esa misma persona adentro de esos vicios. Ok, hoy vamos a explicar sobre la normalidad. ¿En qué consiste la normalidad? Bueno, la normalidad es donde se puede aparecer de esos tipos de síntomas patológicos que se le puede dar a lo que se le puede alejar de una normalidad que podemos decir en el campo de la psiquiatría, donde se le puede existir unos tipos de esos síntomas que se le puede manifestar a las personas y no se presentan las molestias de algo psíquicas que se le puede dar al entorno de la psicología misma, que es algo por lo que uno de las personas puede tener sus pensamientos y su personalidad única sea muy normal y tener bastante equilibrada sus pensamientos mismos, sea socioculturales o de cualquier integrante. Ok, hoy voy a explicar sobre la definición de la anormalidad. ¿Qué es la anormalidad? Es una característica que se le puede definir una forma subjetiva que se le puede asignar a la persona que puede poseer los tipos de condiciones y son aquellas que se le puede dar las disfunciones se le puede definir a una persona del campo o de lo normal, tanto de la definición del campo de la psiquiatría que se le puede dar a la normalidad, que quiere decir una persona muy anormal que no tiene comportamientos bastante normales como puede tener una persona normal en esta área. Una persona muy anormal puede tener conductas no asociadas, una conducta no apropiada, una conducta o el habla que no es nada correcto, que es lo que se le dice a una persona una normal. Cuanto a la normalidad, eso se refiere a lo que está vinculado a estos tipos de afectos y la desaceptación de ese mismo entorno, se le puede generar un sufrimiento de lo que se le puede denominar a ese mismo conflicto, que una persona no es capaz de asumir sus propias dificultades y presentarse dentro de esa misma sociedad y en la vida como se le puede dar sus exigencias psiquiátricas. Bueno, vamos a hablar sobre la mente, ¿ok? ¿Qué es la mente? La mente es un órgano, no, es un sentimiento que se le puede dar al órgano nosotros que tenemos, que es el cerebro, aquí mismo, que es un lugar donde se le puede manifestar lo físico y lo concreto que se le puede distribuir a ese tipo de personas amplias, que se le puede dar un tipo de relación a un conjunto del cuerpo humano, a nuestras experiencias que podemos tener en esos tipos de pensamientos, donde se puede resurgir
la luz atmosférica y la mirada que se le puede dar en su entorno. Una de las capacidades de que la mente sea así es que se le puede manifestar en la referencia de los grupos que se le puede dar. Puede ser hasta pensamientos, razonamientos, memoria. El razonamiento, ¿qué quiere decir? Que hay que tener razonamiento y la razón de que si se puede ser o no, sea positivo o negativo. Y las memorias pueden ser tanto positivas y negativas, que puede ser pensamientos y de ese tipo de área de que el cerebro humano se le puede dar con sus tipos de órganos, que es donde salen los pensamientos de sí mismo y donde viene la mente. Ok, las funciones mentales. ¿Qué son las funciones mentales? En la actualidad se le puede denominar como unas funciones superiores, que es algo que se le puede denominar a lo que se puede decir lo que es el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, la actitud, las emociones, y en lo que se le puede decir dentro de esa misma conciencia de los fundamentos mentales, a lo que se puede dar en ese tipo de razonamiento y las funciones educativas y ejecutivas que se le puede decir. En ese tipo de funciones no se puede limitar al comportamiento mismo de un ser humano. ¿Qué quiere decir? Que esto se está basando en el comportamiento y las eficiencias para poder sobrevivir y las condiciones que se le puede dar ese tipo de funciones superiores, como las más necesarias de un desarrollo de un ser humano y el desarrollo del contacto por sí mismo. ¿Por qué? Porque ese tipo de funciones es algo que se le puede denominar al cerebro, que también es lo que permite pensar, comunicar y manejar sus emociones de la persona que se le puede manifestar. Bueno, ya para poder concluir, ya casi estamos por la última ronda, hoy vamos a hablar sobre la historia clínica. La historia clínica se había comenzado como un conjunto de documentos e informaciones que se le puede dar y guardar todo tipo de documentos de forma bastante claras, a los pacientes, y se puede decir a ese tipo de informaciones generadas a lo que se le puede someter a los pacientes y se le puede recoger tanto el estado de la salud de su evolución clínica. No obstante, ese tipo de la atención de los datos y de la historia clínica se le puede dar una especie de conclusión a decir los tipos de parte que puede llevar una historia clínica, como cuáles: los datos personales, sus datos de diagnóstico, sus datos de pronóstico, sus datos de tratamiento, sus datos de exploración física y de las exploraciones complementarias, ¿ok? Por lo tanto, de este mismo nombre proviene de una fecha de nacimiento que se le puede dar a la hoja, sea el tipo de sangre, el contacto de la emergencia que se le ha presentado al paciente, cuál fue su último examen físico y cuál fue el otro registro del mismo curso que se le puede denominar de una historia donde se le puede anotar el nombre del enfermo. ¿Por qué quiere decir la historia de la nota del enfermo? Que es algo muy cronológico a los tipos de síntomas que se le puede presentar dentro de sí. Y en especial, si son personas con trastornos mentales, se les puede anotar y observar lo que se le puede manifestar, se le puede presentar y anotarlo, y con todo lo que se le ve y con la ayuda del libro manual, el DSM-5 y el CIE-10, se le puede dar. Ok, hoy vamos a hablar como la última parte sobre la importancia de la medicina legal. La medicina legal es de interpretar y de tener algo bastante concreto y de las normas judiciales que se le puede denominar dentro de esa misma medicina, que se le puede involucrar en los sucesos de la docencia de la medicina. Porque ¿qué quiere decir de las leyes y el lenguaje de la medicina clara y concreta a los estudiantes? Porque uno como profesionales, en el caso de los psicólogos, tiene que saber que también hay leyes que se le puede perjudicar no solo el paciente, sino el mismo el doctor o el estudiante, que se le puede presentar un acontecimiento mismo, sea por caso negligente o un caso de corrupción o un caso no adecuado, que se le puede llegar a algo muy legal, que quiere decir que hasta ellos mismos pueden denunciar ese tipo de casos. Y es dado la importancia ante la salud de las personas antes de nacer y de morir, que se le puede dar una denominación demandada por los estudiantes alrededor del mundo. Y es un tipo de importancia que se da a lo que se utiliza
tanto los medicamentos y de las sustancias que se le puede permitir o en caso de prevenir qué sustancia están bien y qué sustancia está mal de consumir, sea las enfermedades y las secuelas que se le puede dar. De estos principios de acto médico, que son una de las beneficiadas más cotidianas y obligatorias, es de no hacer daño al otro, porque quiere decir que es algo de proveer, sea algo muy negligente o sea algo de la misma salud pública. ¿Y de qué consiste y qué importancia le da la gente a la medicina legal hoy en día en este siglo? Es algo que se tiene bastante control, tiene mucho control, tanto de se le puede reducir a los síntomas, a la calidad de vida de los pacientes, que se le puede sumar a los que se le puede contribuir a las más saludables síntomas, a los síntomas más saludables, que se le puede dar el mayor control para poder prevenir y puede darle una esperanza de vida. Muchas gracias, esto fue todo por hoy.